nos escuchan. Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra serie de la esperanza y hoy tenemos la lección 9 con una clase que se va a titular El Dios de esperanza nos ha dado entendimiento y llamamiento. Dos cosas muy bonitas que solo vienen del Señor como un regalo para cada creyente en Cristo Jesús. Un entendimiento y llamamiento. Vamos a orar, hermanos. Quiero darle la bienvenida esta semana. Me di cuenta y me contacté con una persona que nos escucha desde Panamá. Así que es la primera persona de Panamá. Bienvenido a Tesoros del Cielo. A nuestra querida amiga Anita, que de cariño le digo mamá Anita, que nos está escuchando desde Panamá y esperamos que ella sea la primera de muchos que vengan a escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Así que bienvenido a Panamá. También esta semana se añadieron algunas personas de Venezuela. Saludos Venezuela, cariños, abrazos, ánimo y esperanza para ustedes de parte del Señor Jesucristo. Así que hermanos, si tienen alguna manera de mandarnos un saludo y saber de dónde nos escuchan. La clase pasada nos escuchó nuestra hermana Sonia desde España y claro, tenemos nuestra audiencia desde Ecuador. Así que somos bendecidos grandemente aquí en Estados Unidos, de diferentes partes también hermanos nos escuchan y amigos. Así que un abrazo para todos, un cariño especial. Ánimo de parte de consuelo, de parte de la palabra de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a preparar nuestros corazones para orar, hablar con el Señor, porque vamos a escuchar de Él, así que ponemos nuestro corazón a tono con su voluntad. Así que acompáñenme a orar. Bendito Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia agradecidos, Señor, por el gran privilegio de tener entrada libre ante tu trono, Señor, por la muerte de Jesús, su sacrificio. Se rompió el velo y ahora podemos entrar, Señor, para tener comunión contigo, para pedir que se haga tu voluntad, Señor, que venga tu reino. Que, Señor, que tú nos llenes con tu presencia, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos abres los ojos a la verdad del Evangelio de Jesús. Señor, pedimos que en esta clase el Señor sea glorificado, sea exaltado en gran manera, Señor, que de todo lo que digamos, Señor, Él sea reconocido como el único Señor, el único dueño, el único Dios verdadero, el único Salvador, la única esperanza, Señor. Rogamos que esta clase, Señor, tú la uses para abrir los ojos del entendimiento, Señor, y que puedan sentir el llamamiento que tú les haces para que tengan vida y vida en abundancia, esperanza de verte, esperanza de vencer el pecado, Señor, esperanza de salir adelante, Señor, escapar de los castigos que vienen, Señor, y esperanza de estar contigo para siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por el regalo que nos das de alcanzar a otros libremente, Señor, en otros países, Señor. Gracias por la tecnología, Señor, la sabiduría y la bendición, las puertas que abres. Te bendecimos porque las puertas que tú abres nadie puede cerrar. Y las puertas que tú abres se quedan abiertas hasta que tú las cierres, Señor. En tu nombre pedimos todo esto. Amén y amén. Perdón. ¿Me puede pasar un poquito de agua? Vamos a leer, hermanos, para recapitular del capítulo 5 de Gálatas. Este versículo que fue el versículo lema de nuestra clase anterior. Bienvenida, hermana. Qué linda esa capa que tiene. Gracias. Pues vamos a ver, dice la palabra del Señor, pues nosotros por el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios aguardamos por fe la esperanza de la justicia. De eso se trató la clase pasada, de que cómo el Señor nos va a revestir
nos va a poner un manto de justicia, una perfección. Cuando nos vayamos con Él, por fin seremos libres de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado. Seremos libres de este cuerpo conectado con emociones negativas, ¿verdad? Porque este cuerpo es el que nos hace sentir tristeza, el cuerpo es el que nos conecta con la vergüenza del pecado, ¿verdad? Las consecuencias del pecado, las enfermedades, el dolor. Este cuerpo es el que se mantiene en opresión. Aún cuando estamos con Cristo, muchas veces nos descuidamos y no vivimos en el Espíritu, vivimos en la carne. Y cuando vivimos en la carne es que sufrimos esas desventajas que el Señor no quiere que tengamos. Y cuando decimos la carne, para explicarlo mejor, a veces nosotros los creyentes hablamos en términos bíblicos, ¿verdad? Y hay gente que es nueva o que no entiende muy bien qué queremos decir, ¿verdad? Vivimos en la carne. Hay gente que puede decir, yo soy vegetariano, estoy bien. Ustedes que viven en la carne. Vivir en la carne es un término que las escrituras usan para vivir. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. O sea, esas son como quien dice las raíces, y de ahí se salen muchos frutos más que, por ejemplo, el egoísmo, ¿verdad? Salen la autosuficiencia, el sentirse que no necesito de Dios, que yo estoy bien. Entonces esas son las obras de la carne. Y cuando uno vive, porque tiene la oportunidad si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder para vencer las obras de la carne, y el Señor nos ha dado el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es mansedumbre y templanza. Entonces vemos el contraste, ¿no? Como creyentes la Biblia nos habla de que hay 3 tipos de seres humanos, espiritualmente hablando. El hombre natural es el que nace, todos nacemos en ese estado, un estado de muerte espiritual. No hay relación con Dios, estamos en delitos y pecados, el hombre natural. Pero cuando uno viene al Señor en arrepentimiento y lo reconoce como el único Salvador y Señor de nuestra vida, uno pasa a otra categoría que viene a ser el hombre espiritual. Tiene vida. El hombre natural está muerto espiritualmente. Vive físicamente, pero muerto espiritual. No hay relación con Dios. El hombre espiritual tiene relación con Dios y tiene todas las bendiciones, el poder de la presencia de Cristo en uno para vencer el pecado, vencer la muerte a través de ese espíritu que nos va a resucitar, y vencer al mundo, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero también hay otra categoría, que es la persona que cree en el Señor, pero es carnal. O sea, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y el hombre carnal es alguien que tiene el Espíritu de Dios, pero también tiene la puerta abierta al enemigo. O sea, tiene la puerta abierta a Dios y todavía coquetea con las cosas del mundo. Y en ese sentido, estamos va de día en día. Un día podemos estar viviendo en el Espíritu y al siguiente día vivimos en la carne. O sea, es una lucha constante. Por eso el revestirnos de la justicia de Dios permanentemente es una promesa de esperanza tan hermosa, que el día que podamos por fin ser libres de este cuerpo de muerte, de pecado, por la justicia de Cristo, ¿quién nos va a vestir como una novia? Eso vimos la semana pasada, que nos va a poner, Él nos pone el lino fino y resplandeciente. Cristo Jesús nos cubre con su justicia. Por eso dice, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea,
la cobertura permanente. Obviamente, hecho está, dijo el Señor, tetelestai. Consumado es, ya está hecho, desde la perspectiva de Dios que todo lo ve, Él ya ve el futuro como un hecho, hasta la Biblia nos habla ya del fin del mundo, el Señor ya sabe todo, Él dice, ya está hecho, pero desde nuestra perspectiva del tiempo está en el futuro, ¿verdad? Por eso decimos, aguardamos, esperamos ese revestimiento, esa cobertura permanente de la justicia de Cristo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿verdad? Así que esa fe, ese creer en Jesús va a dar fruto de amor, de obediencia y de esperanza en el Señor Jesús. Así que hoy vamos a ver un poquito de la esperanza de Dios en Cristo Jesús en cuanto a la clase anterior, que nos reviste de justicia, nos liberta, obviamente, nos salva de la autojustificación, ¿verdad? No es por nuestras obras, sino es por la obra perfecta de Cristo en la cruz, es por la vida perfecta de Jesús. Perdón, algo me está molestando en la garganta. Ya está. Nos reviste, gracias. Nos reviste de la justicia, de la perfección de Cristo. Y no es por nosotros. Nos libra del peso de las obras impuestas por los humanos. Cada religión pone reglas. Tienes que hacer esto para salvarte. Tienes que hacer el otro, si no eres de baja categoría y a lo mejor no llegas al cielo. Reglas, reglamentos, ritos. Pero cuando entendemos que es el Señor el que nos reviste de su justicia, que nos perdona, el que nos da nueva vida y el que por esperanza algún día nos va a librar de este cuerpo de muerte y de pecado, uno se libera de la presión que otra gente puede poner sobre uno. Es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús produce frutos de obediencia, pero no para alcanzar salvación, sino porque vivimos en esa salvación que Jesús nos ha dado. Así que Él nos libra del peso de las obras impuestas por los humanos. El Señor nos trae paz a través de ese entendimiento de la esperanza que tenemos de la justicia en nosotros. Levanta el yugo de la religiosidad y la obligación. Ay, el que tengo que hacer esto porque si no Dios va a estar enojado conmigo. Tengo que hacer el otro. Si ya tenemos a Cristo, tenemos la justicia, el perdón del Señor y vivimos en esa justicia, ¿verdad? Como decimos, el hombre espiritual. También el Señor nos hace servir por amor, no por obligación, dice, por ejemplo, aún en el dar, dice, no por tristeza, ni por ni necesidad. O sea, que así mismo a veces vemos las obras que hacemos, ay, tengo que hacer esto porque me da pena que tal cosa, o tengo que hacer esto porque hay esta necesidad. Lo hacemos porque Dios vive en nosotros, por su justicia, para traerle honra a Él. Servimos por amor y Él nos hace servir por fe. También tenemos esos regalos de parte de Dios. Así que todo esto fue parte de la clase pasada, la esperanza de la justicia de Cristo en un futuro no muy lejano, cuando Él nos llame o cuando Él venga por nosotros. Hoy, eso todo fue en un versículo que estudiamos la semana pasada del libro, la carta a los Gálatas. Y hoy vamos a seguir en la clase de la esperanza y vamos a ver 3 versículos, o 3 porciones más bien de la palabra en el libro la carta a los Efesios. Solamente 3 veces se menciona la palabra esperanza en esta carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso, y vamos a leerlos en contexto para no malinterpretar lo que quiere decir esta esperanza. Así que vámonos al libro de Efesios, el primer capítulo, y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Efesios 1, desde el versículo 15 al 23. En estas hojitas que tenemos en la clase ponemos todas las porciones bíblicas. Ustedes lo pueden conseguir en nuestra página de Facebook e imprimirlos.
Si no, pues abran en sus Biblias y busquen esta porción en Efesios 1, desde el versículo 15 al 23. Me dio gusto esta semana pasada, una hermana del Ecuador me dijo, pude imprimir ciertas, pero me faltan, no pude tales, y pude contactarme con ella y hacer que pueda sacar todas las clases desde el principio. Así que los animo a búsquenlo en los archivos de nuestra página de Facebook, en el estudio bíblico Tesoros del Cielo. Ahí los pueden encontrar. Así que dice la palabra, por esta causa, y siempre que yo encuentro algo que me llama la atención, lo subrayo o lo pongo en negrita para hacer más énfasis. Ahora, después vamos a explicar porque está conectado esto, dice Pablo, por esta causa. ¿De qué está hablando? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, noten esto, todo es acerca de Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué oraba Pablo para los efesios, estos hermanos en Cristo que tenían fe en Jesús? ¿Qué pedía Pablo? Y esto nos enseña a poder orar por otros de esta misma manera. Dice, yo oro, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Señor revele el conocimiento de Jesús en nosotros, porque viene de Dios. Si no se nos abren los ojos del entendimiento, no podemos captar el mensaje que Dios está tratando de dar a través de Jesús. ¿Qué más? Miren el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, pareciera como que fuera lógico que uno va a entender esto, que uno sabe cuál es la esperanza, pero dice Pablo, no, tengo que orar para que el Señor les abra los ojos para que entiendan cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, y que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, del conocimiento de Jesús. Hay gente que busca revelaciones de otra cosa, como quiero saber qué me va a pasar, quiero saber los números de la lotería, quiero saber si esta decisión que voy a tomar es correcta. Eso es secundario. Si uno entiende y tiene conocimiento y revelación del Señor Jesús, va a entender la voluntad de Dios para nuestra vida, va a entender el propósito para el cual el Señor nos ha creado, y el propósito está en Cristo. O sea, vivir para Él. Él es el que satisface, Él es el que salva, Él es el que nos llama, Él es el que tiene la preeminencia. Esa palabra quiere decir tiene el primer lugar. Él nos creó para Él, por Él y para Él. Por eso es la palabra santificados, quiere decir separados, pero no separados como diciendo yo no me junto contigo, sino separados para traerle gloria a Él, para servirlo. Y para servirlo es en el mundo. El Señor no, como que ha habido ese mal entendimiento, dice, oh, yo soy santo, no me junto contigo porque tú eres pecador. El Señor era santo, perfecto, y Él se juntaba con los pecadores para darles la luz de su presencia, la luz, y así mismo nos manda el Señor a que seamos luz en el mundo, no para que seamos esos como monjes separados que no me junto con nadie, no, es para traerle la luz de Cristo a la gente, santificados, separados por Él y para Él, para dar a conocer, dice, la luz, dice, para dar a conocer el que nos trajo de las tinieblas a su luz admirables. Así que el Señor, Pablo, el apóstol, está orando para esto, para que entendamos la esperanza, para que entendamos a Jesús. ¿Y cuál? Miren, ¿qué más? No solamente el llamado que Él nos hace, sino cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿verdad? Aquí nos está revelando la esperanza. ¿Qué comprende la esperanza de ese llamamiento? ¿Qué comprende la esperanza de esta herencia que tenemos en Cristo? Y dice, y también oro para que entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
según la operación del poder de su fuerza. Pablo ora para que podamos comprender a Jesús y su poder, ¿verdad? Ilimitado. Esta semana escuchaba un estudio acerca de una predicación, un mensaje devocional acerca de la grandeza de Dios y cómo qué tan pequeñitos somos en sí, ¿verdad? A veces perdemos la perspectiva y hacemos el mundo y como que todo es acerca de nosotros, ¿verdad? Pero hablaba de que acerca de la creación, que como el rey David decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando veo la luna y las estrellas y veo el sol, la luna y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el pastor empezó a explicar la grandeza del espacio. ¿Cuánto tiempo toma? Dice que si fuésemos a la velocidad de la luz, que es miles, es como 127,000 millas por segundo. Si fuéramos a 127,000 millas por segundo, empezando desde este universo, el nuestro, para llegar al final del universo, digamos, para cubrir todo el universo, nos tomaría 100,000 millones de años, yendo a la velocidad de la luz por segundo, 100,000 millones de años, de tan inmenso que es el universo nuestro. Y él dice, pero no se queda ahí. Dice, universos como el nuestro, que el ser humano ha podido descubrir. ¿Cuántos creen que hay? Yo siempre decía, yo creo que ha de haber como unos 50 universos como los nuestros, así de inmensos como el nuestro, con millones y billones de estrellas. Hay más de 100,000 millones de universos que el ser humano ha podido ver. Entonces, la grandeza de Dios, y Él dice, hizo todo esto con el poder de su boca. Habló y se hizo. Por eso dice Pablo, yo quiero que ustedes entiendan el poder que Dios tiene, y ese poder ha venido a nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, tenemos poder para vencer el pecado, vencer a Satanás. No somos así como derrotistas de decir, no se puede, ya hay disolución o desilusión, ¿verdad? Hay desesperanza. No, porque si tenemos a Cristo, tenemos su poder, tenemos su majestad en nosotros, su presencia, ¿no? Para glorificarlo a Él. Dice, por eso oro para que entiendan cuál es el poder, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Cuál era el poder de la fuerza de Dios en Cristo Jesús? Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa es la fuerza que tenemos de que el poder de Dios está en nosotros, que aunque muramos, el Señor nos resucita. O sea, no hay nada que nos pueda separar del Señor. Y ese poder ya nos ha sentado. O sea, hemos vencido al mundo, hemos vencido a Satanás, hemos vencido al pecado por la presencia de Cristo, por su obra maravillosa en la cruz. Y ya estamos con el Señor desde la perspectiva del Padre, ¿no? Sobre todo, dice, nos ha sentado a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado. Esto está hablando de Cristo. El poder que operó en Cristo lo resucitó sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sabemos, la victoria de Cristo la tenemos nosotros por fe, ¿verdad? La victoria de Jesús. Eso es liberante, ¿verdad? Saber que
no somos de este mundo, tenemos una herencia, que tenemos esperanza, que tenemos un llamamiento. Por eso Pablo está orando. Quiero que entiendan, el conocimiento de Cristo en nosotros nos proyecta a lo glorioso. No nos deja aquí en este mundo de pecado, de muerte y de destrucción. Este mundo de injusticia, este mundo de dolor, no nos deja aquí. El Señor nos proyecta a las bendiciones en Cristo Jesús. Ahora, obviamente dice, al principio empezamos con lo que dice, por esta causa. Si quieren saber cuál es la causa por la cual tenemos todas estas bendiciones, es por Jesús. En el primer capítulo de Efesios se nos habla de que hemos sido perdonados en Cristo, hemos sido lavados en Cristo, hemos sido escogidos por Cristo, hemos sido predestinados, ya tenemos este futuro en Cristo. Se ha revelado el misterio de que nosotros también los gentiles podíamos ser parte de la iglesia del Señor, no solamente de los judíos, somos un cuerpo, somos una familia en Cristo. Todas las bendiciones son en Jesús, así que por eso Él dice, por esta causa, por haber sido sellados por el Espíritu Santo, cuando creímos, dice, habiendo oído el Evangelio y creído en el corazón el Evangelio, somos sellados, se nos da esa garantía, ¿verdad? Ese anillo de compromiso. El Señor nos sella, nos da, como quien dice, la entrada libre a su presencia. Así que todo esto dice, así que, ¿qué quiere decir todo esto y cómo se relaciona con la esperanza? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios quiere alumbrar nuestros ojos para darnos entendimiento, para que con el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesús, podamos entender tres cosas descritas en este pasaje. Una es que sepamos cuál es nuestra esperanza a la cual Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a salvación. Él nos ha llamado a ser libertados del pecado, del mundo y del juicio que viene a este mundo. Viene un juicio. A veces cuando pensamos en salvación, la gente dice, sí, Jesús me salvó. Y pensamos rápidamente en la condenación eterna. Decimos, tengo vida eterna. Y sí es así, el Señor nos ha librado de la condenación eterna por su sangre, pero también nos ha salvado de el castigo que viene a este mundo por el rechazo a Jesucristo. Número 2 dice, también quiere que sepamos las riquezas de la gloria de esta herencia que tenemos en el Señor, ¿verdad? Una herencia en los santos. Y quiere que sepamos la supereminente grandeza de su poder, o sea, que nos salva de la muerte y hay esperanza de resurrección. Así que vemos cómo se conecta con la esperanza, ¿no? La esperanza de esta salvación, la esperanza de estar con Él para siempre en una gloria, en una herencia bendita que no se compara con nada. Nada satisface en este mundo. Nos pueden dar, por ejemplo, joyas. Uno dice, ay, qué bonito, qué hermoso, uno se lo pone y disfruta y dice, ay, qué hermosura, ¿verdad? Pero ya después de un rato ya se empieza a ir esa novedad, esa satisfacción. Todo en el mundo es pasajero, pero lo que da Dios es permanente. Dice, Él no añade tristeza con ninguna bendición. Cuando es de bendición de Dios, no hay tristeza en esa bendición. Y así que podemos depender de tener esa esperanza de que el poder de Dios es permanente y es seguro. Bueno, sigamos con Efesios y vámonos ahora a Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 11, todo en el contexto de la libertad que tenemos en Jesús, ese llamado que tenemos en Jesús a salvación y a bendición. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nosotros los que no somos judíos, en cuanto a la carne, en cuanto a la humanidad, en cuanto a la naturaleza de nuestro nacimiento, o sea, nacimos de diferentes partes del mundo, no somos judíos, ¿verdad? En cuanto a la carne, eso es lo que quiere decir. Éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los judíos
a los gentiles, a los no judíos, nos llaman incircuncisos. Los judíos, y ellos tenían la responsabilidad de dárnosla a conocer, pero ni ellos mismos la creyeron. Y por eso el Señor abre la puerta para que también nosotros podamos entrar, y nosotros sí le creímos en Jesús el Mesías, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí en el versículo 13. Pero ahora, antes estaba sin Dios, sin esperanza, sin ajeno, extranjero, advenedizo, ¿no? Como que no participábamos de los pactos ni de las promesas. Pero ahora, y noten cómo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, por el sacrificio del Señor tenemos entrada a las promesas, entrada a la ciudadanía, entrada a los pactos, a este pacto, al nuevo pacto en la sangre de Cristo, donde podemos ser perdonados y ser declarados inocentes, porque Él paga ya nuestra deuda, paga nuestro castigo. Así que dice, porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne. Noten, todo es cristocéntrico. No hay nadie más, no hay ninguna cosa más que logre acercarnos al Padre, a darnos esperanza. No hay nada. Usted puede tratar los 12 métodos de cómo mejorar la vida, puede tratar 10 pasos de cómo cambiar mi actitud, y pueda que la cambie por fuera, pero nunca va a cambiar su interior. El único que puede cambiar, perdonar, limpiar y darnos vida espiritual, revivirnos, es Jesús. Por eso dice, Él es el que es nuestra paz. Él es el que abole en su carne, por su sacrificio, las enemistades. Abole la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, el Señor Jesús, de los dos pueblos, judíos y no judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El Señor hace un nuevo pacto con la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, mediante la cruz, sufre el castigo que nosotros nos merecíamos y nos da su perfección, su justicia. Porque ustedes saben cuál es el requisito para entrar al cielo. Mucha gente contesta diferentes cosas. ¿Cuál es el requisito para entrar al cielo? O más bien, ¿cuál es el requisito para estar en la presencia de Dios? Es la perfección. Dios es perfecto. Él no puede tener, hay gente que dice, yo creo que soy lo bueno suficiente para estar cerca de Dios, porque yo no soy tan malo como ese que está allá, o yo no soy tan perverso como el otro que está allá, y empezamos a crear una arrogancia espiritual. Pero el Señor dice, no, para que estés conmigo necesitas ser perfecto. ¿Quién es perfecto? Nadie. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero un solo perfecto, dijo Jesús, ese es Dios, y Jesús es Dios. Y por eso dice, Él mediante la cruz, su sacrificio, solo un perfecto podía pagar la culpa de todos los imperfectos. Mediante su cruz, Él nos reconcilia, porque nos da de su perfección, nos da su espíritu perfecto en nosotros cuando creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. La presencia del Espíritu de Cristo nos reconcilia con Dios y hace tanto de judíos como de no judíos, si creemos en Cristo, un solo pueblo. Y dice aquí, un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Y vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. Los judíos estaban cerca, tenían la revelación, las profecías, pero no las entendieron. Pero nosotros que estábamos lejos, el Señor abrió nuestro entendimiento, toca nuestro corazón y nos hace entender que solamente en Jesús podemos alcanzar esta cercanía, esta esperanza de tener a Dios en nosotros. Dice, y por medio de Él, por medio de Jesús,
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. En el momento que entendemos este plan de Dios y lo creemos por fe, el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos da esa entrada libre. Ahora sí, porque somos perfectos, declarados justos ante el Padre por Jesús. Tal vez no nos sintamos ahorita en el presente y obviamente porque estamos todavía conectados con la carne, fallamos y pecamos, pero el Señor dice que Él nos ha declarado ya perfectos y a esa es la esperanza que tenemos, que tendremos la perfección completa cuando estemos con el Señor, cuando nos revista de su justicia, ¿verdad? Nos ponga el manto para siempre. Así que, porque por medio de Él, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios por Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Somos de Cristo y tenemos al Espíritu del Señor en nosotros y nos vamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea, nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, si tenemos a Cristo como nuestro fundamento, no nosotros, no alguna religión, no alguna iglesia, no nuestras obras, no nuestro conocimiento, porque podemos tener mucho conocimiento, pero nomás acá y no una vivencia de fe en Cristo. Si Cristo es el fundamento, la razón de nuestro vivir, nuestro Salvador, nuestro Señor, nos vamos a ir edificando sobre ese fundamento y ese edificio no cae. Cuando edificamos sobre nuestros propios esfuerzos, nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento, nuestras propias obras, ese edificio se cae porque nosotros fallamos, pero el Señor nunca falla. Dice, en quien, hablando de Jesús, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos el templo de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto y cómo se relaciona con la esperanza? Aunque estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, ahora en Cristo Jesús hemos sido acercados por su sangre a Dios Padre. Así que ahora tenemos esperanza y paz. Noten qué bonito. La esperanza de ser reconciliados con Dios Padre, la esperanza de tener una ciudadanía y ser parte de la familia de Dios. Somos de Cristo, ya no somos del diablo, somos conciudadanos, ¿verdad?, de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice aquí? Ahora tenemos esperanza y paz. Paz para con Dios y paz para con nuestro prójimo por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa nueva vida es la única que puede causar que tengamos comunión con Dios y comunión con nuestro prójimo. Porque si no hay la paz de Dios en nosotros, siempre estaremos en conflicto porque veremos a los demás como que ellos se tienen que someter a nosotros. Nosotros somos los dioses de nuestra propia imaginación, pero no, la esperanza en Cristo y esa reconciliación, esa presencia del Espíritu Santo nos trae paz y una satisfacción completa y perfecta por la presencia de su Santo Espíritu, quien nos sella para ser ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo nos va edificando en la fe de Jesús, el fundamento, ¿verdad? Vemos cómo se conecta esta palabra la palabra esperanza, que aunque no la teníamos, ahora en Cristo sí la tenemos. Pues vamos a ver el último versículo que tenemos en el Efesios capítulo 4. Y dice desde el versículo 1 al 6, Efesios 4, el último porción donde se encuentra la palabra esperanza en esta carta de Efesios. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué quiere decir esto de vocación? Es un llamado, una invitación. Dios nos ha hecho una invitación, un llamado a una fiesta, llamados a recibir salvación en Dios. Ese es el llamado, esa es la esperanza de nuestra vocación. Tenemos la expectación de que Dios, gloriosa, feliz, de que Dios nos ha llamado para ser salvos en Cristo Jesús, nos ha llamado para disfrutar de una promesa, de una fiesta que viene, unas bodas, de un llamado a recibir la salvación de Dios, ¿verdad? Así que el Señor nos dice, mantengan la unidad del Espíritu en un cuerpo, ¿verdad? Así como fuisteis llamados a esta esperanza, tengan compasión, ¿verdad? Y de sus hermanos, sopórtense, sean revestidos de humildad, de esta mansedumbre, esa calma, ¿verdad? Esa compasión que nos tiene el Señor, ¿verdad? Y dice, ¿cómo se manifiesta esto cuando tenemos un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos? ¿Verdad? Qué bonito. El Señor está sobre nosotros. Nosotros no somos los que mandamos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. A veces se meten esas doctrinas de imposición. Dice, hay gente, yo declaro y que Dios va a hacer esto porque yo digo. O sea que entonces nosotros somos más que Dios. Dios está sobre nosotros y dice, es por nosotros. Él ya ha hecho todo en Cristo Jesús para darnos salvación y esperanza, y Él está en todos. Y cuando tenemos esa visión, no hay división entre hermanos, porque entendemos que todos estamos bajo la autoridad del Señor, estamos bajo la soberanía del Señor. Por eso nos podemos perdonar, porque no hay perdón cuando uno se pone arriba del otro en el aspecto espiritual. Decir, hay esa arrogancia de decir, tú te tienes que someter a mí. Tú eres el que tienes que dar el brazo a torcer porque yo estoy bien. Esa es la idea. Y en ese sentido dice el Señor, no, hay que andar como es digno de este llamado que tenemos, de esta esperanza que tenemos. La esperanza de que Dios está en nosotros y Él está haciendo la obra en nosotros, así como está haciendo la obra y está en nuestro hermano o nuestra hermana, ¿verdad? Dice, en unidad, con humildad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Unidad, porque somos uno en Cristo. Cuando estamos en ese entendimiento, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Todos estamos dentro de este barco, ¿verdad? No hay razón por la que tirar a nuestros hermanos por la borda, porque a veces fallan, porque nosotros, si ese fuera el caso, a nosotros también nos tienen que tirar, porque también nosotros fallamos, ¿verdad? Así que esa es la idea, cuando tenemos la esperanza de Cristo en nosotros, entendemos que no solo para nosotros, sino también para nuestros hermanos esa esperanza, y que tenemos que mantenernos en esa unidad, mantenernos bajo esa visión de que Jesús está en nosotros, su Espíritu está en nosotros, y somos un cuerpo. Una vez oí, y este es un dicho muy triste, que dice que los únicos soldados que matan a sus heridos son los cristianos, son los cristianos, porque si alguien falla, se le cae encima, ¿verdad? No se lo levanta, ¿verdad? Y eso el Señor dice, no, tenemos que tener mansedumbre, tenemos que revestirnos de humildad, recordar la esperanza que se ha dado para todos los creyentes en Cristo Jesús, para mantener esa unidad en el Espíritu, entendiendo que tenemos un Señor, nosotros no somos los señores, es un solo Señor,
una sola fe, un bautismo, un cuerpo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Así es la presencia del Espíritu Santo en nosotros la que nos da la facultad para poder tener esta visión y tener este poder para perdonar, el poder para amar, el poder para soportarnos, el poder para tener paciencia. Es algo divino, ¿no? Y mientras más dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, más se va a ver esta manifestación. Así que, hermanos, hemos visto bastantes cosas en cuanto a la esperanza de este llamado, del entendimiento de que es por Jesús, y es también un alumbramiento, o sea, una iluminación que viene a nuestra mente de la palabra para que podamos vivir en la esperanza que el Señor nos ha dado en Cristo. Así que, hermanos, me animo yo misma a seguir los pasos del Maestro, a rendir nuestro yo, a dejar que el Señor nos proyecte a este llamamiento para vivir para su gloria. Cada día con Cristo nos llena de su perfecta paz. Adelante con el Señor, mis hermanos. Saludos a todos, un abrazo, bendiciones en Cristo Jesús. Adiós.